Chicos, buenas tardes, buenas noches para algunos. Vamos a empezar con una pequeña introducción acerca de qué es Globant. Entonces, Ari, por favor. Bueno, en Globant buscamos transformar a las organizaciones para que estén listas para un futuro digital y cognitivo y de esta manera poder ayudar y apalancar el negocio de nuestros clientes. Dentro de la línea de tiempo de Globant, podemos ver que Globant es una empresa relativamente nueva, fue fundada en el año 2003 y ha tenido un crecimiento exponencial para ser una empresa tan joven. En el año 2006 entró a Google y fue la primera empresa contratada para prestarle servicios a Google por fuera del Googleplex, y esto se dio gracias a la compatibilidad o a la sinergia que existe entre la cultura de las dos organizaciones y también por la calidad técnica que presentan nuestros colaboradores. En el año 2009 se lanzó el tema de estudios, donde lo que se hizo es que dentro de la arquitectura organizacional se dividieron por áreas especializadas en unas tecnologías puntuales. En el año 2014, Globant fue lanzada a la bolsa, empezó a cotizar a la bolsa de New York y desde este momento ya somos una empresa pública. Para el año 2019 nace una campaña, una iniciativa llamada Be Kind, que lo que busca es que podamos compartir la cultura que vivimos nosotros en Globant y se centra en áreas fundamentales, que son ser amable con la humanidad, ser amable con el planeta y ser amable con nosotros mismos, nosotros compañeros. Ahora vamos a ver algunos de los clientes que confían en nosotros. Estos son algunos de nuestros clientes que confían en nosotros, en nuestras soluciones. Y bueno, chicos, las tres reglas básicas para, para empezar ahora con la charla. Puedes pasar, Ari, porfa. Es tener nuestro micrófono en silencio, pues asegurarnos de que el micrófono esté silenciado antes de comenzar. En la parte del Zoom, en la parte inferior, van a encontrar una sección que se llama Q&A. Ahí pueden ir escribiendo todas las preguntas o todas las inquietudes que les vayan surgiendo y al final de la charla vamos a tener un espacio de 10 minutos en el cual vamos a ir resolviendo las preguntas que hayan tenido. Y si tienen algún problema con el sonido o están presentando problemas con las imágenes, pueden escribir por el chat. ¿Listo? Bueno, entonces si ya estamos listos, comencemos. Ok, para comenzar, buenas noches. Mi nombre es Liliana Vivas, me acompañan Ariana Mazzini y Gustavo Ramírez. Nosotros somos ingenieros de automatización en Globant y en este momento nos encontramos trabajando en una iniciativa relacionada con un framework de automatización que tiene arquitectura limpia, accesibilidad y self-healing. Antes de empezar, quiero destacar que esto que vamos a mostrar no es solo el trabajo de nosotros tres, sino que hacemos parte de un grupo multidisciplinario que ha trabajado fuertemente para sacar adelante esta iniciativa. ¿Qué temas vamos a tratar en esta charla? Primero vamos a hablar de nuestra arquitectura, qué teníamos, de dónde surgió la necesidad, a qué estábamos enfocados y qué resultados hemos obtenido. Luego vamos a continuar con el tema de accesibilidad, de qué se trata, cómo lo hemos implementado, qué tipo de resultados podemos obtener con este tipo de pruebas y cómo lo integramos a nuestro framework. Continuamos con self-healing, les vamos a explicar de qué se trata, qué resultados queremos obtener con esto, cómo funciona y cómo lo integramos a nuestro proyecto. Y por último vamos a tener un espacio para responder preguntas. Bueno, antes de empezar a hablarles de nuestra arquitectura, queremos enfocarlos o contarles qué teníamos. Inicialmente teníamos un proyecto con estándares definidos, con procesos definidos. Teníamos un proyecto que soportaba diferentes tipos de pruebas. Nuestro proyecto estaba en integración continua y manejábamos reportes. En ese momento teníamos lo mejor que pensábamos que podíamos tener. ¿Qué pasó en ese momento? Nuestro equipo empezó a crecer exponencialmente, surgieron nuevos proyectos que requerían utilizar nuestro proyecto como base, hubieron otros que ya tenían su framework, pero que
identificaron en nosotros muchas fortalezas y querían migrarse a nuestro proyecto. Y por último, nos dimos cuenta que queríamos integrar funcionalidades. ¿De qué nos dimos cuenta? Que teníamos un proyecto que no era muy fácil de expandir, que la mantenibilidad era un poco complicada debido a que teníamos todo en un solo proyecto, que no teníamos diferenciados nuestros tipos de pruebas en el proyecto y que no contábamos con un arquetipo que pudiéramos entregarle a los otros proyectos que quisieran iniciar con nuestro proyecto como base. De aquí surgió la necesidad de pensar en un proyecto que fuera escalable. Y el resultado del análisis es el siguiente. Bueno, después de evaluar diferentes alternativas, nos fuimos por la opción de tener un proyecto multimódulo. ¿Por qué? Queríamos tener una arquitectura limpia, módulos independientes por cada tipo de pruebas. En este caso, nuestro proyecto base se encarga básicamente de gestionar las dependencias que son transversales en todos nuestros módulos de prueba y adicionalmente se encarga de consolidar los resultados de cada uno de esos módulos para generar un único reporte. Adicional a esto, decidimos que queríamos tener funcionalidades adicionales, pero esas funcionalidades las íbamos a estar mejorando constantemente. Es por eso que no queríamos tenerlas embebidas en nuestro proyecto principal y de ahí surgió la idea de manejarlas como librerías. Entonces tenemos un repositorio en Nexus en donde manejamos todas nuestras funcionalidades adicionales y donde fácilmente podríamos actualizar a los proyectos que ya cuenten con nuestro framework, simplemente actualizando la versión a la que quieren actualizarse. ¿Qué tipo de ventajas nos ofrece este tipo de arquitectura? Uno, es escalable, porque podemos agregar cuantos módulos queramos y cada uno de esos módulos es totalmente independiente. Es extendible. Así como lo estaba diciendo, podemos agregar cuantos módulos queramos, patrones de diseño diferente. Es fácil de mantener porque cada módulo contiene su propia arquitectura. Es fácil identificar qué pertenece a cada uno de los frentes de prueba. Aparte de eso, permite diferentes patrones de diseño. Un ejemplo claro de esto es que inicialmente teníamos nuestro módulo web enfocado a PageObject. Llegó el momento donde quisimos evaluar otros patrones de diseño. Fue tan sencillo como agregar un nuevo módulo con ese nuevo patrón de diseño, evaluarlo y definir con cuál definitivamente queríamos trabajar. Esto lo hicimos en el mismo proyecto, fue totalmente compatible, totalmente independiente y los resultados igual podríamos consolidarlos. Tenemos un single, ¿te devuelves Ari, please? Un segundo. Tenemos un single runner, es como podemos correr todos nuestros tests con un simple comando y lo único que tenemos que hacer es enviarle el tag de las pruebas que queremos ejecutar. En este caso, lo que hace nuestro proyecto es ir y buscar en todos nuestros módulos todos los tests que estén marcados con ese tag y hacer la ejecución. Y cada uno de nuestros módulos también cuenta con un runner independiente en caso de que queramos hacer ejecuciones por módulos. Hay algo importante aquí y es que nuestros módulos son independientes, pero a la vez tienen comunicación entre ellos, que es algo que comúnmente requerimos. Por ejemplo, en el caso de web, cuando vamos a probar nuestra aplicación a nivel de UI, requerimos que algunos datos existan previamente en nuestro sistema. En ese caso, sencillamente podemos hacer un llamado a funcionalidades del módulo de servicios simplemente agregando una dependencia en nuestro módulo web. Y con el tema de las librerías hacemos que nuestro sistema permita multilingüaje. Ahora, a nivel de módulos, hicimos una evaluación para determinar qué patrón nos ofrecía las ventajas que queríamos obtener. En este caso evaluamos Screenplay, que utiliza los principios SOLID en la definición de sus capas,
Sin embargo, luego de hacer la evaluación nos dimos cuenta que este patrón está enfocado a un actor y nosotros queríamos mantener nuestro proyecto sencillo, algo que nos ofrecía PageObject. Pero PageObject no maneja una arquitectura clara y limpia. Entonces lo que decidimos fue hacer un mix entre los dos patrones, utilizar la arquitectura de Screenplay y mantener la sencillez que nos ofrece PageObject. En ese camino decidimos implementar 4 capas principales. La primera es nuestra capa de entrada, que son nuestros step definition o los objetivos que queremos lograr. Luego tenemos una capa de business en la que tenemos questions, que son todos los hacers, centralizamos los hacers de nuestro framework y tenemos un paquete de tareas que son básicamente las acciones que realiza a nivel de negocio. Luego tenemos una capa de acceso a datos. Aquí básicamente tenemos interactions, que también son acciones que se realizan, pero ya enfocadas hacia el sistema. Y tenemos aquí una parte de user interface, que fue la que más se vio afectada. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos 2 enfoques. El primero son clases orientadas a los page. Aquí solamente contamos con los locators con los que vamos a interactuar y implementamos el concepto de web element para todos esos elementos que son transversales en nuestra aplicación, por ejemplo, un menú. Adicional, este concepto también aplica a elementos que son utilizados constantemente en diferentes páginas, por ejemplo, un calendar. En este caso, lo que hacemos es, dentro del page, tenemos nuestros locators y para el tema del web component lo que hacemos es inicializar ese web element simplemente enviándole como parámetro el ID del locator, que es el contenedor de ese componente. Y ya estas son las que se encargan de interactuar con nuestra capa de datos, que ya sería nuestro sistema, pueden ser bases de datos y de hecho pueden ser APIs. Este tipo de arquitectura para los módulos aplica para todos los tipos de pruebas. Es fácil adaptable tanto para mobile, web y de hecho servicios. Ya relacionado a qué tecnología estamos utilizando, seguimos utilizando, por un lado, Serenity, que nos ofrece reportes que tienen toda la información que requerimos, que nos permite la integración con los test manuales. Esto es algo muy importante debido a que hay algo de lo que sufren muchos proyectos, es saber qué tengo cubierto con test automáticos y saber qué estoy haciendo manual. Esta es una forma fácil de mantener centralizado tanto test manuales como toda la parte automática. De esa forma es fácil definir en cualquier momento qué cobertura tengo con la parte automática. Y aparte, aprovechar la ventaja del Living Documentation, que muchos sistemas carecen de información. Aquí vamos a centralizar toda la información, ya que esto se encuentra definido en un lenguaje que es entendible para todos los interesados. Seguimos utilizando Cucumber, ya que este framework de pruebas nos permite tener flexibilidad en el manejo de parámetros y hay una funcionalidad adicional que son los backgrounds, que son precondiciones que se ejecutan antes de cada test. Esto es bueno porque nos evita tener que definir test en cada uno de nuestros escenarios y es algo que se ejecuta antes de cada uno de los test. Y para el tema de las dependencias, continuamos utilizando Gradle, ya que nos permite flexibilidad en el manejo de las dependencias para cada uno de los módulos. Bueno, aquí les mostramos un reporte de Serenity. Básicamente queremos hacer énfasis en esto porque según la documentación oficial de Serenity, los multiproyectos no están soportados. Nosotros logramos implementar Serenity con multiproyectos.
Esto lo hacemos consolidando toda la información de la ejecución de nuestro proyecto principal y de esa forma seguir aprovechando todas las ventajas que nos ofrece Serenity. Podemos ver que en la primera imagen podemos ver los resultados consolidados de nuestra ejecución. Ya más adelante podemos ver los resultados enfocados a cada uno de los features. Y finalmente, en la última imagen podemos observar como tal lo relacionado con Living Documentation. Para terminar la parte de arquitectura, quiero hablarles un poquito de lo que viene. Estamos trabajando actualmente en un módulo de reporting. Dirán como que bueno, ya tienen Serenity, ¿por qué reporting? Esto es totalmente complementario a Serenity. Aquí básicamente lo que estamos haciendo es ir almacenando información de nuestras ejecuciones diarias con el objetivo de poder hacer análisis de tendencias, poder generar alertas, poder predecir comportamientos. Tenemos un módulo de Docker. Esto está enfocado a los clientes que no cuentan con un ambiente de prueba o en los que la aplicación es tan compleja que no se pueden eliminar los datos y hacen que los test automáticos no sean repetibles. Entonces, en este caso lo que estamos ofreciendo es la posibilidad de levantar el ambiente de prueba, ejecutar los tests y una vez se terminen los tests, eliminar ese ambiente. Otro módulo en el que estamos trabajando es en la integración con Jira. Aquí básicamente lo que queremos es que los features o nuestros tests no vivan dentro del framework como tal, sino hacer conexión con nuestro sistema de gestión de pruebas, tomar los tests que vamos a ejecutar, ejecutarlos y una vez que lo hayamos ejecutado, actualizar ese resultado en el sistema de gestión de pruebas. Y por último, en este momento nos encontramos analizando cómo vamos a integrar inteligencia artificial en nuestro proyecto y seguramente va a ser tema de una próxima charla. Con esto terminamos la parte de arquitectura. Le doy la palabra a mi compañero Gustavo que les va a hablar de accesibilidad. Hola chicos, buenas noches una vez más. Bueno, dentro de nuestra arquitectura tenemos integrado el módulo de accesibilidad, pero antes de eso, pues saber qué es la accesibilidad o como tal, qué es la accesibilidad web. La accesibilidad web lo que busca es de que los sitios o las páginas web que existen sean asequibles para cualquier tipo de población, para personas que presentan discapacidades o problemas de percepción, problemas de entendimiento. Entonces es como tal contribuir a la web para que los sitios y las páginas que visitamos en cada momento sean asequibles para cualquier tipo de población. Por ejemplo, hay páginas o hay sitios web a los que entramos y nos damos cuenta que, por ejemplo, las paletas de colores que maneja el sitio no hacen contraste o no tienen el contraste suficiente. Y esto dentro de la accesibilidad es un problema porque si hay personas que presenten problemas visuales y problemas como daltonismo, donde la diferencia de colores son importantes, entonces esto va a conllevar a que la página sea poco asequible para este tipo de personas. Entonces, como tal es eso, es diseñar sitios web con herramientas que permitan de que las personas que tengan discapacidades también puedan usar los sitios web o las páginas como tal. Bueno, dentro de los niveles que maneja la accesibilidad maneja como tal 3 estándares, inclusive hay una ley en la que se muestra este tema de la accesibilidad, una ley en Estados Unidos, en la que se contempla de que los sitios web tienen que tener un estándar de accesibilidad que cumplir y estos se dividen en 3. Está el nivel A, el nivel AA y el nivel AAA. La diferencia que radica entre cada uno de estos niveles es el nivel de complejidad con el cual la accesibilidad se va a ejecutar sobre tu sitio web. Esto se usa con el fin de buscar un sitio web lo más fácil o lo más entendible para un usuario. Entonces se maneja estos 3 niveles. El nivel por defecto o el que se recomienda como el mínimo que se debería usar es el nivel AA. Y bueno, eso es como la información básica de lo que se tiene que cumplir con el tema de la accesibilidad web. Ahora, hablando ya y llevándolo al tema de nuestro proyecto, dentro de nuestra arquitectura que nos contaba Lili, vemos que el módulo de accesibilidad lo estamos trabajando como una dependencia aparte, lo estamos trabajando como un proyecto aparte, y lo que hacemos es que lo estamos usando como un artefacto. Este artefacto o este módulo
está almacenado o está alojado en un servidor de Nexus, que es donde tenemos todos los artefactos, y basándonos en nuestra arquitectura limpia y en la escalabilidad y en la mantenibilidad que estamos buscando siempre, podemos cambiar las diferentes versiones. El módulo es totalmente expandible, es escalable, es decir, que podemos hacerle mejoras, seguirlo ampliando, seguirlo extendiendo, y lo único que cambiaría sería la versión de nuestro artefacto, ¿cierto? La versión de nuestro módulo de accesibilidad, y seguiría funcionando de la mejor manera. La forma como funciona este módulo o esta librería como tal, esta dependencia, permite de que cuando nosotros estamos ejecutando test en la web sean totalmente limpios y no necesitemos que incluir código de accesibilidad dentro de nuestros escenarios, sino que va a ser totalmente transparente para nuestras ejecuciones. Nosotros por lo único que nos tendríamos que preocupar es por escribir nuestros test, nuestros escenarios, y necesitamos utilizar la accesibilidad, poder llamar a esta dependencia. La accesibilidad la tenemos funcionando con un toggle que nos permite tener como ese switcheo y ese control de si queremos ejecutar o no queremos ejecutar la accesibilidad como tal. Entonces permite de que podamos controlar ese parámetro. También otro parámetro de entrada que tiene nuestro módulo, nuestra librería, es que le podemos pasar el estándar bajo el cual queremos que la accesibilidad sea ejecutada a nuestro sitio web. Entonces podemos pasar cualquiera de los tres estándares, el A, el AA y el AAA, y basado en esto, nuestra accesibilidad se ejecuta bajo este estándar. Y otro dato importante, otro parámetro importante que necesita nuestra dependencia, es que necesitamos pasarle el driver. Al pasarle el driver, nuestro módulo hace una transformación de ese driver en una clase driver factory que tenemos, y lo transforma en un driver que permite escuchar eventos sobre el navegador. Como tal, el driver se llama Event Firing Driver, y lo que nos permite es de que a ese driver le podamos registrar un listener. A la hora de nosotros registrarle a ese driver un listener, todas las ejecuciones que se realicen, el navegador o este driver va a estar escuchando todos los eventos que estén pasando sobre nuestro sitio web, y va a ir mirando cada una de las páginas, o por ejemplo las URLs por las que está navegando nuestro escenario. Por ejemplo, tenemos un escenario y en ese escenario necesitamos validar, o el flujo de ese escenario, la transición de ese escenario es de 5 URLs por las que tiene que pasar. Si nosotros decidimos ejecutar la accesibilidad, él nos va a calcular o nos va a ejecutar la accesibilidad de cada una de las páginas por las que esté pasando este escenario. Dentro de la librería, dentro de nuestra dependencia, usamos unas dependencias aparte, que es un HTML sniffer, que es el que nos permite pues de que estemos escuchando todas las acciones que están pasando sobre el DOM y poder registrar todo ese tipo de cambios, y según el estándar que le pasamos por parámetro, ver qué componentes dentro de nuestra página están bloqueando o no están siendo concordantes con los estándares de accesibilidad bajo el cual lo estamos calculando. Y entonces vamos capturando toda esta información para posteriormente poder entregar el reporte de accesibilidad. Esta información nosotros la podemos obtener, y podemos ver la información que se está obteniendo en estilo JSON de cada uno de los errores que se están presentando de accesibilidad. Y con estos archivos lo que hacemos es después hacer un conjunto de archivos y formar lo que es el reporte de accesibilidad. Como ustedes ven en la pantalla, así es la forma como se ve el reporte de accesibilidad. Nos muestra el número de URLs, nos muestra los errores, nos muestra las advertencias y nos muestra algunos avisos. El número de URLs es como lo que les decía, es el número de páginas por las cuales se ejecutó la accesibilidad. Es decir, que si había un escenario y ese escenario pasaba por 3 páginas, entonces este sería el número de URLs a las cuales les tendríamos que calcular la accesibilidad para poder ver qué problemas se presentan dentro de esta página y posteriormente corregir o actualizar nuestro sitio. Como ustedes ven en la parte de abajo, donde aparecen las estadísticas de cada página, vemos que las estadísticas de las páginas son directamente proporcionales al número de URLs. Entonces vemos que tenemos 3 URLs, quiere decir que validó en 3 páginas la accesibilidad, y nos muestra la información. ¿Cuál fue la fecha en la que se ejecutó? ¿Bajo qué estándar se ejecutó la accesibilidad? Podemos ver que el estándar bajo el cual ejecutamos la accesibilidad fue el AA, y entonces esto nos permite como tener la información detallada de cada una de estas páginas.
como les decía, basados en la arquitectura que tenemos, de que es una arquitectura limpia, es una arquitectura escalable, el uso de esta librería de accesibilidad es totalmente transparente. Es decir, no nos tenemos que preocupar porque a la hora de crear un escenario estemos llamando a accesibilidad para ejecutar a cierta acción o a cierta función. No, nosotros no nos tendríamos que preocupar por nada de esto. Tendríamos que estar desarrollando nuestros escenarios, nuestros tests, y en el momento que queramos en el que queramos ejecutar la accesibilidad, solo bastaría con hacer o apagar o prender el toggle y ya nuestra accesibilidad, y al tener nuestra dependencia en nuestro proyecto, la accesibilidad se ejecutaría sobre estos escenarios. Entonces sería totalmente transparente. En la siguiente imagen vamos a ver, por ejemplo, el reporte detallado. En la página anterior vieron ustedes que estaban las páginas o el número de URLs por las que pasó nuestro escenario. Entonces, vamos a ver la información detallada de cada una de estas URLs. Ahí vemos, por ejemplo, la primera URL por la que pasó fue una URL de Google y nos muestra la información de qué errores de accesibilidad basados en el estándar AA encontró en esa página. Entonces vemos la información detallada de los errores, qué advertencias y algunos como avisos. Estos errores son los que posteriormente, ya al tener esta información, vamos a poder actualizar nuestro sitio web organizando como tal estos errores y haciendo de que nuestra página o nuestro sitio sea mucho más asequible para cualquier persona. En la siguiente página vamos a ver un reporte de Serenity. ¿Me ayudas, Ari? Gracias. Un reporte de Serenity. Acá en este reporte de Serenity vemos la información o vemos una sección donde vamos a encontrar el reporte de accesibilidad. Este reporte de accesibilidad, para que se pinte en este reporte de Serenity, depende de lo que les decía del toggle, si queríamos ejecutar o no la accesibilidad. Dependiendo la función o dependiendo la tarea que nosotros queramos, esta sección se pintaría en este reporte o no, dependiendo del parámetro que le hayamos pasado. En caso de que el parámetro haya sido true, pues de que queremos correr la accesibilidad, nos mostraría esta sección y en el adjunto, en ese link que ustedes ven que dice link al reporte de accesibilidad, podríamos ver lo anteriormente mencionado. Ese reporte de accesibilidad con toda la información detallada de toda la accesibilidad en todos los escenarios que nosotros hayamos ejecutado. Entonces, si nosotros tenemos una suite bastante grande con 500, 1000 escenarios y nosotros estamos utilizando la accesibilidad, no nos tenemos que preocupar por nada de que a tener en cuenta la accesibilidad en cada uno de esos escenarios. No. Si nosotros queremos ejecutar la accesibilidad sobre esos escenarios, lo único que tenemos que hacer es encender el toggle de la accesibilidad y la accesibilidad se encarga, nuestra dependencia, nuestro artefacto, de hacer el cálculo de accesibilidad por cada una de las páginas por las cuales esos 1000 escenarios pasen. Entonces, si hay un escenario que pasó por 10 páginas, hay otro escenario que haya pasado por 15 páginas, por 5 páginas, dentro de su flujo, la accesibilidad se va a encargar, nuestro módulo, de calcularles y hacer el chequeo de accesibilidad para cada uno de nuestros sitios o para cada una de las páginas por las cuales el escenario pasó o cuales hemos visitado. Esto, como les decía, está alojado en el servidor de Nexus, lo tenemos como un artefacto aparte y esto nos permite de que podamos continuar o que tengamos nuestra arquitectura limpia y de esta manera es que funciona nuestro módulo de accesibilidad y lo podemos usar en cualquier parte del proyecto donde lo necesitemos. Solamente llamando un simple método de una librería y la accesibilidad estaría corriendo dentro de nuestro proyecto de una manera transparente sin tenernos que preocupar por hacer ejecuciones extra o por agregar test extra que se encarguen de hacer esto. Bueno, este es el tema de accesibilidad. Los dejo con mi compañera Ari, que les va a hablar sobre el tema de self-healing. Bien, gracias Gustavo. Bueno, buenas tardes, buenas noches para algunos. Yo quería comentarles un poco acerca de cuál es la idea de usar self-healing dentro de nuestras pruebas automatizadas y cómo logramos implementarlo a través de una librería que se encarga de esto. La idea principal de usar self-healing es que podamos crear un sistema que sea capaz de monitorear y detectar errores al momento de una ejecución. Entonces con esto queremos un sistema que sea responsivo y que sea capaz de adaptarse a los cambios y recuperarse de errores que se detecten en algún momento. Entonces con esta idea, al momento de ejecutar un test, nuestro sistema tiene que ser capaz de
poder analizar la situación y si se produce una falla, tiene que buscar una solución y aplicarla todo en tiempo real para seguir adelante con el test hasta lograr una prueba exitosa, hasta el final. Para incorporarlo, nuestro proyecto personalmente lo aplicamos con una librería llamada Hilenium. Esta librería es open source, es de uso gratuito, se puede descargar desde el repositorio, desde su repositorio en la página oficial. Es relativamente nueva, creo que si no me equivoco sí, salió el año pasado. Hilenium se puede utilizar en test que están basados en el framework Selenium, y la idea principal es que Hilenium puede monitorear y puede controlar cambios dentro de los web elements o elementos que nosotros localizamos dentro de una página en nuestro test. Se puede implementar dentro de test tanto para páginas web como para aplicaciones móviles. Y la forma en la que funciona es con un driver especial llamado Self-Healing Driver, el cual se instancia a partir del driver que nosotros instanciamos normalmente en Selenium, ¿bien? Al principio del test. La forma en la que aplica Self-Healing esta librería es a partir de un algoritmo de Machine Learning o aprendizaje automático, en donde encuentra nuevos locators o localizadores del elemento que no se está encontrando al momento de ejecutar el test, ¿bien? Y los reemplaza para seguir normalmente con el flujo de la ejecución. Otra de las ventajas que tenemos para utilizando esta librería es que nos genera un reporte al final de cada ejecución, numerando los elementos a los que se les aplicó el self-healing. En esta imagen podemos observar el proceso que lleva a cabo esta librería para poder aplicar el self-healing. Bien. Normalmente nosotros ejecutamos un test, el test implementa elementos, utilizamos elementos que están localizados con locators. Puede ser, un elemento puede estar localizado a partir de su ID, o de su nombre, o de su clase, o cualquier otro atributo, o un conjunto de estos atributos, ¿bien? Entonces nosotros buscamos este elemento dentro de la página web o de la aplicación, pero puede ser que alguno de esos atributos por el cual nosotros localizamos ese elemento cambie, ¿bien? De un día para el otro. Entonces, si esto llega a pasar, se nos va a producir una excepción, un No Such Element Exception. En caso de que ocurra una excepción, el test directamente va a llamar a la librería de Hilenium, y la librería de Hilenium va a aplicar el algoritmo de Machine Learning para poder encontrar nuevos localizadores. Estos localizadores se encuentran a partir de comparaciones con ejecuciones previas para ver cuáles eran los localizadores que funcionaban antes y cuál es el elemento que se quiere encontrar. ¿Bien? A partir de que se generan esos nuevos localizadores, se guardan en un archivo especial de Hilenium. Hilenium nos devuelve un localizador de todos los que puedo generar. Se vuelve a encontrar dentro de la página o de la aplicación, y una vez que se encuentra, se sigue normalmente con el flujo del test, hasta que termina de manera exitosa. Bien, y al finalizar cada ejecución, si es que se aplicó self-healing y si es que se pudo recuperar un elemento, se va a generar un reporte, bien, el cual nos va a mostrar las páginas
en los cuales estaban esos elementos que se repararon y un listado con todos los detalles del self-healing. Bien, por ejemplo, acá, acá podemos ver el ID, un ID o una clase o algún atributo que es el que estaba identificado inicialmente en la página, que cambió al momento de ejecutar. Y por ejemplo en la tercera línea podemos ver el heal locator, que es el nuevo localizador por el cual se va a encontrar ese elemento y es el que se tendría que reemplazar en el código, en la página, para poder encontrarlo en ejecuciones posteriores. Después a la derecha del reporte podemos ver una captura de pantalla del momento de ejecución en el que se aplicó el self-healing. Cuando nosotros ejecutamos un test con esta librería y se aplica el self-healing, vamos a poder ver que el elemento al que se está identificando, que es el que se está generando un nuevo locator, va a estar recuadrado con un... va a estar marcado en rojo, ¿bien? Y se van a seguir con la ejecución del test, se van a usar las implementaciones que se quería al principio. Bien, esto por el lado del reporte de self-healing. Después, arriba, a la izquierda, tenemos el reporte de Serenity. Nosotros logramos integrar este reporte de self-healing con el reporte de Serenity de una manera muy parecida, por no decir igual a lo que ya dijo Gustavo anteriormente, que es básicamente con un tool, con un sistema de tool. Nosotros agregamos adjuntamos este reporte a modo de custom field, como un campo más dentro del reporte, y lo integramos si queremos testear la accesibilidad. Primero se setea una variable de entorno al momento de ejecutar el test. Bien. Si queremos ejecutarlo, seteamos esa variable de entorno en true, y si no, será falso y no se va a generar ningún reporte. No se va a testear no se va a implementar el self-healing dentro de nuestros tests. Bien. Bueno, con eso finalizamos los temas, la presentación, y ahora vamos a abrir un espacio de 10 minutos más o menos. Si tienen alguna pregunta la pueden dejar en el chat de Q&A y las vamos leyendo y las vamos respondiendo. Bueno, ahí vemos que ya empezaron a haber preguntas. Y entonces una pregunta dice, al final podríamos ver la solución de código. Este tema, pues por ser sensible, no podemos mostrar el código, entonces creo que no podríamos complacerte en ese caso de mostrar la solución en código. Buenas tardes, gracias por permitirme participar en el foro. Mi pregunta es, ¿toda la arquitectura del proyecto está hecha en Java o tienen componentes externos en otros lenguajes? Bueno, para responder a esa pregunta, inicialmente sí, todo está en Java. Sin embargo, como son librerías externas, tenemos la posibilidad de utilizar otros lenguajes. Listo, otra. Se ha analizado la integración de Serenity.js debido a la potencia que nos ofrece JavaScript mediante Node.js y su curva de aprendizaje es más corta y el manejo de dependencias con Node.js es mucho más fácil. No. Con ese tema no hemos analizado integración con Serenity.js, entonces no hemos mirado como esa posibilidad. Aparte de Jira, ¿planean conectarse con Azure también? Relacionado a ese tema, nuestro alcance inicial era trabajar con Jira. Sin embargo, estamos trabajando, de hecho, en crear
una herramienta propia para todo el tema de gestión y hasta el momento no lo habíamos contemplado, pero después de aquí lo vamos a evaluar. Otra pregunta es, ¿han pensado en integrar Visual Regression? No, ese tema no lo hemos tenido en cuenta para para nuestro alcance. Sería un tema que se podría validar pues, para hacer comparaciones después más adelante de las interfaces gráficas de las aplicaciones y probar pues, qué cambios hay en las mismas. Pero como tal, no hemos pensado en integrar pruebas de regresión visual. Otra pregunta dice, ¿el driver listener que explican en Accessibility puede usarse para monitorear el flujo de la red de la página? O sea, los requests que se envían y sus respuestas, la misma información que se muestra en la solapa de network de las herramientas de desarrollo de Chrome. Bueno, el driver que nosotros utilizamos en accesibilidad es un driver que tiene una transformación y es que es un Event Fighting Web Driver. Este driver lo que hace es escuchar los eventos que pasan sobre el navegador, como tal los eventos que ocurren sobre el DOM. Entonces, lo que nos damos cuenta con esto es ver cómo nuestro sitio está cambiando, no el tema de la red, sino ver qué componentes, por ejemplo, le di un clic a este elemento, pasó este elemento, es decir, todas las acciones que pasen sobre la interfaz, sobre el DOM que tenemos dentro de nuestra página. Entonces, como tal, no lo utilizamos para monitorear el flujo de red ni para hacer como pruebas de tipo performance o algo de nuestro sitio. Entonces, ese tema no, pues el listener no lo usamos de esa manera. ¿El reporte muestra el nivel de accesibilidad que se validó? Sí. El reporte en la presentación que acabamos de terminar, el reporte muestra una sección bajo el cual dice cuál fue el estándar bajo el cual se ejecutó la accesibilidad. La librería o la dependencia permite de que nosotros le podamos parametrizar este estándar. Entonces nosotros le mandamos el estándar bajo el cual queremos correr la accesibilidad y bajo ese estándar la accesibilidad será ejecutada en nuestra página, en nuestro sitio. Entonces, como tal, el reporte sí muestra la accesibilidad que se validó. Otra pregunta dice, ¿se puede repetir la librería que se usa para accesibilidad? No entiendo la pregunta, ¿a qué se refieren con repetir? Sigo con la otra. ¿Me podrían recordar el nombre de la herramienta que ejecuta los test de accesibilidad? Para los test de accesibilidad se utiliza un HTML sniffer y se utiliza una dependencia que se llama A11y, que nos permite poder trabajar con un runner de accesibilidad, que es el que llama al HTML sniffer y nos permite hacer la validación en cada una de nuestras páginas de qué tan asequibles son. Otra pregunta dice, ¿este framework lo puedo usar para test de aplicaciones desarrolladas en cualquier tipo de lenguaje? ¿Se integra fácilmente? No sé a cuál se refiere, pero por lo menos de parte de Hilenium es muy nuevo y sinceramente hay muy poca información en internet. Entonces sería una cuestión de probar. Nosotros personalmente lo implementamos en Java y funciona, pero creo que se puede implementar en otros lenguajes. Sí, exacto. También sí entiendo bien la pregunta. Pregunta es si nuestro framework puede testear aplicaciones desarrolladas en cualquier lenguaje y sí, es totalmente transparente. A la final estaríamos testeando HTML, estamos testeando la web, y entonces eso sería transparente para nosotros. No interesaría si la aplicación está construida en Angular, en React, el framework es capaz de analizar el sitio y testearlo sin ningún problema. Otra pregunta dice, ¿Hilenium también trabaja sobre localizadores expat a través del expat? No, según la documentación solamente se pueden usar las anotaciones find by bueno, find element con el by, y tampoco se pueden usar las otras implementaciones de @findby. No podemos implementar findbys ni findall, simplemente el findby en común. Ok. Los test cases tardan más en correr cuando se prenden las validaciones de accesibilidad. No. Los test cases siguen como les decía. Es totalmente transparente, los test cases se ejecutan normalmente
las validaciones de accesibilidad se están haciendo en paralelo en otro proceso, y cuando terminan la ejecución de nuestro test, la validación de la accesibilidad también se realizó. Entonces, como tal, el performance de nuestras pruebas no se vio afectado por el cálculo de la accesibilidad. Bueno, también los localizadores incluyen los expat para el healing, fue como lo que ya respondió Ari. Puedo también adicionar que Hilenium tiene una notación adicional que implementa la notación FindBy, que es el Page Aware FindBy, que la única diferencia es que le podemos pasar el nombre de la página al localizador. Pero sí, se basa en la notación FindBy. Ok. Otra pregunta, ¿Hilenium es 100% acertado generando los nuevos locators? Las pocas pruebas que hicimos, sí, es bastante acertado. Pero si cambia completamente el nombre, el ID o lo que sea, es un poquito más difícil para localizar el elemento. Pero sí, es bastante acertado. Bueno, la tecnología librería que usaron para el reporte en el tema de accesibilidad, bueno, es la que les mencionamos de HTML Sniffer, que nos permite mostrar el reporte así con esa interfaz gráfica con la que la vieron, y la librería de Java A11Y, que es la que nos permite también trabajar con el tema de la accesibilidad. Utilizan para los web services Screenplay. Para esta pregunta, como les explicamos antes, de Screenplay simplemente evaluamos la posibilidad de implementarlo y rescatamos la arquitectura que manejan. Entonces básicamente estamos utilizando la arquitectura de Screenplay, sin embargo no estamos pegando nuestras pruebas a un actor. Otra pregunta dice, veo el uso de driver.findElement con librerías de Serenity BDD. ¿Se usaría, por ejemplo, FindBy y tendría algún problema o inconsistencia? No, no tendría ningún problema. De la manera en que nosotros lo construimos es utilizando las anotaciones @FindBy, que es las que gracias a PageObject podemos utilizar estas anotaciones, y pues hacemos el código más limpio y más claro, sin necesidad de tener que ensuciar nuestro código, pues generando drivers y find elements dentro de esto. Hola, el proyecto está pensado para que los archivos .feature que hacen parte de Cucumber se descarguen de forma automática desde repositorios de test cases como Jira, usando su plugin Srail, pero todo lo mostrado anteriormente se integra con Gherkin. Ok, esa fue una respuesta que se dio. Hola, buenas noches. No entendí un tema. Selenium funciona solo si el locator lo usamos con anterioridad, pero si el locator cambió en un nuevo, cambió, es un nuevo locator, no lograría darnos o indicarnos el nuevo locator. Sí, Hilenium funciona a partir de las ejecuciones anteriores. O sea que mínimo una vez habría que ejecutar el test antes. ¿Nos podrían mostrar la arquitectura mencionada con un escenario de ejemplo? Bueno, es como el mismo tema del compañero que preguntó de mostrar el código. Por temas de seguridad y por temas de confidencialidad no podemos mostrar nada de esto, entonces no podríamos mostrarle como tal códigos o escenarios de ejemplo. Un solo proyecto puede tener todos los componentes para ejecutar o se ejecuten de forma separada, es decir, testing de accesibilidad y self-healing. Si nosotros dentro de nuestro proyecto, dentro de nuestro framework, tiene la capacidad de poder soportar ambos en paralelo, poder ejecutar el tema de accesibilidad y también poder estar escuchando los posibles bloqueos o el self-healing que esté pasando dentro de nuestra página web o de nuestro proyecto. Entonces sí se puede. ¿Cómo manejan los cambios de la página según el tipo? ¿Cómo manejan los cambios de la página según el tipo de usuario, permiso que se esté ejecutando? No entiendo la pregunta a que se refieren. ¿Cómo manejan
los cambios de la página según el tipo de usuario, permiso que se está ejecutando. No sé, no entiendo la pregunta, porfa, si pueden ser un poquito más claros. Eh, Excelente implementación. ¿Tienen un proyecto base en GitHub para ver? Bueno, respondiendo lo mismo, son privados, entonces no se pueden ver los proyectos. ¿Tienen de casualidad un demo? Sí tenemos ejecuciones, pero que tenemos montadas en Jenkins, pero también pues creo que por el tema de confidencialidad y en ese momento no lo tenemos tampoco pues el demo como para mostrarlo en este momento. ¿Cómo se accede a este framework? ¿Es de uso comercial o es de uso interno para Globant? ¿Cómo se accede a este framework? ¿Es de uso comercial? Bueno, el framework se está construyendo, ya tenemos mucha parte construida y se busca, es un framework que está generando Globant y se busca obviamente que el framework pueda ser comercial. Dentro de la arquitectura podríamos introducir algún módulo para la implementación de Gherkin. No es clara la pregunta. Cada uno de nuestros Sí, módulos tiene como entrada los Gherkins. Tenemos la posibilidad de obtenerlos de una fuente externa como Jira. Eh, no sé si eso responde la pregunta. ¿en qué parte de la arquitectura podría implementarse un servidor mongo? Por ejemplo, tengo un test para hacer una reserva en la TAN y para que sea fiable quiero la respuesta de Sabre, eh, sea de un mongo. Bueno, no entiendo la pregunta y hay algunos, no sé, no entiendo a qué se refiere. Hay unos errores también de que no sé a qué palabras se están refiriendo. El video queda guardado para verlo de nuevo. Sí, el video está siendo grabado, entonces después de esto será subido a YouTube, creo, lo más probable, y sí, sí va a poder ser asequible para verse después. Bueno, chicos, no sé, creo que la sección de preguntas, hay demasiadas preguntas que faltan y no sé si las vamos a poder responder todas. No sé cuánto tiempo nos queda. A ver. Hay 86 preguntas. Eh, Ahí nos confirmaron que sí van a subir este video a YouTube. Bueno, el tiempo se nos ha agotado. Les agradecemos a todos por la participación.